El día en que por fin salí del hospital, todavía olía a humo. No en mi ropa, ya incinerada por las llamas, ni en mi cabello, que había sido rapado en gran parte, sino en mi piel, en mis cicatrices frescas, en cada poro de mi cuerpo marcado por el fuego. Sobreviví al incendio, sí, pero ya no era la misma. Y lo supe con certeza cuando extendí los brazos para abrazar a mis nietos, y mi nuera, con los ojos fríos como el hielo, me apartó con un gesto de la mano y dijo: «No, no los toques. No quiero que se acerquen a ti». Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Soy Mercedes Aguilar, tengo 68 años, y ese día aprendí que hay heridas más dolorosas que el fuego. El incendio me arrebató la piel suave que acariciaba a mis nietos, la expresión confiada con la que los veía crecer. Pero el rechazo de mi propia familia, la prohibición de acercarme a los niños que eran mi razón de vivir, ese fue el verdadero infierno. El regreso a casa debía ser un alivio. Tras semanas en el hospital, con el sonido constante de monitores y las voces apagadas de médicos y enfermeras, soñaba con volver a ver mi sala, mis cortinas, mis fotografías enmarcadas. Pero lo que me esperaba no era un hogar, era un destierro disfrazado de normalidad. Cuando llegué, mi hijo Alberto estaba allí. Me ayudó a bajar del coche con cuidado, evitando rozar mis brazos aún vendados. Quise pensar que en sus ojos había ternura, pero en el fondo descubrí algo más: incomodidad. Como si no supiera cómo tratarme. Dentro de la casa, mis nietos, Lucía y Gabriel, corrieron hacia mí con los brazos abiertos. Lucía, con sus 8 años, gritó y abuela, y Gabriel, de apenas 5, extendió sus manitas como siempre hacía. Ese instante me devolvió la esperanza. Pensé que nada había cambiado, que mi amor de abuela bastaría para superar cualquier cicatriz. Pero entonces apareció Claudia, mi nuera. Se interpuso entre los niños y yo, los sujetó de los hombros, y sin una pizca de emoción, dijo: «No se acerquen». «¿Qué dices, Claudia?», pregunté incrédula. «Son mis nietos. Justamente por eso. No quiero que crezcan con el recuerdo de esas cicatrices. No quiero que se asusten». El silencio se hizo pesado en la sala. Alberto miró al suelo, incapaz de defenderme, incapaz de contradecir a su esposa. Lucía me miraba confundida, con lágrimas en los ojos. Gabriel escondió su cara en el vestido de su madre. Yo me quedé de pie, con los brazos extendidos, como una estatua rota. Quise gritar, quise llorar, quise preguntar qué clase de crueldad es esta, pero las palabras no salieron. El incendio me había marcado por fuera, y ahora Claudia me estaba marcando por dentro. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz de mi nuera, tajante, prohibiéndome lo más sagrado: abrazar a mis nietos. Las llamas que casi me consumen dolieron, sí, pero lo que realmente me quemaba por dentro eran sus palabras. El espejo en mi cuarto me devolvía un reflejo extraño, una mujer de rostro enrojecido, piel irregular, parches de vendajes aún cubriendo zonas de mi cuello y brazos. No era la abuela de antes, no era la madre de antes. Pero seguía siendo yo. ¿Acaso esas cicatrices borraban los años de amor, de cuidados, de sacrificios? Mientras las sombras de la noche cubrían la casa, me hice una promesa en silencio. No permitiría que me arrebataran también mi derecho a amar. El fuego me había quitado la piel, pero no el corazón. Y aunque me prohibieran abrazar a mis nietos, encontraría la forma de demostrarles que su abuela seguía viva, y que jamás dejaría de luchar por ellos. Antes de que el fuego me marcara por fuera, yo ya estaba marcada por dentro por una vida llena de esfuerzo, cariño y silencios tragados. Era una mujer común, sí, pero con un corazón que siempre se desbordaba cuando se trataba de mi familia. Mis nietos eran el centro de mi mundo, la razón de mi risa, el aire fresco en mis días de cansancio. Siempre me consideré una abuela de las de antes. De esas que huelen a guiso recién hecho y a pan dulce en la tarde. De esas que guardan caramelos en los bolsillos y cuentos en la memoria. Lucía y Gabriel encontraban en mí un refugio, el regazo donde podían dormirse, los brazos donde cabía todo su mundo. Con Lucía compartía largas conversaciones en la cocina. Me preguntaba de todo: cómo eran mis juegos de niña, cómo conocía a su abuelo, cómo aprendí a coser. Ella absorbía cada palabra como si fueran secretos mágicos. Gabriel era distinto, más inquieto, más juguetón. Le encantaba trepar a mis rodillas y pedirme que le cantara canciones viejas. Su risa llenaba la casa como campanitas. Para mí, cada momento con ellos era un regalo.
Con mi hijo Alberto la relación siempre había sido cercana. Era mi primogénito, el hombre que creció viendo cómo su madre trabajaba y luchaba por sacarlo adelante. Siempre pensé que él sería mi bastón en la vejez. Y, aunque lo era en parte, su matrimonio con Claudia había cambiado muchas cosas. Alberto era un hombre noble, pero débil ante los conflictos. Nunca supo enfrentar de lleno las tensiones, y con Claudia siempre buscaba el camino de la paz, aunque eso significara callar lo que le dolía. Ese carácter suyo me preocupaba, porque la vida no siempre permite quedarse en silencio. Claudia, mi nuera, era otra historia. Al principio me recibió con sonrisas, con frases amables. Yo me esforcé en creer que nos llevaríamos bien. Pero pronto descubrí que debajo de esas sonrisas había un hielo que nunca se derretía. Era educada, sí, pero distante. Nunca me pidió consejos sobre los niños, nunca compartió conmigo las decisiones importantes. Todo lo que tenía que ver con la crianza de Lucía y Gabriel lo manejaba sola, como si yo fuera una extraña en vez de la abuela. Había momentos en que la tensión se hacía evidente. Recuerdo una tarde en que le preparé a Lucía su postre favorito, arroz con leche. La niña comía feliz, con bigotes de canela en los labios, cuando Claudia entró en la cocina. ¿Quién te dio eso?, preguntó con voz severa. La abuela, respondió Lucía con inocencia. Claudia me miró con una sonrisa dura y dijo: Te agradezco, Mercedes, pero prefiero que Lucía no coma tantas cosas dulces. No quiero que se malacostumbre. Sentí la vergüenza subir a mis mejillas. Lucía bajó la cabeza, y yo solo atiné a guardar la olla. No era el postre lo que le molestaba. Era el vínculo. Era que su hija corriera a mí antes que a ella. Lo mismo ocurrió con Gabriel. Un día, jugando en el patio, se cayó y se raspó la rodilla. Lloró desconsolado y corrió a mis brazos. Lo abracé, lo calmé, le limpié la herida con un paño húmedo. Cuando Claudia salió y lo vio en mi regazo, no dijo nada, pero la mirada que me lanzó fue un cuchillo. Supe entonces que mi cercanía con los niños era una espina clavada en su orgullo. Y que, tarde o temprano, esa espina se transformaría en una herida abierta. Yo trataba de evitar los roces. Le hablaba con respeto, le cedía espacio, intentaba no contradecirla. Pero las madres y las abuelas somos diferentes. Donde una pone reglas, la otra pone caricias, donde una pone límites, la otra pone alas. Y Claudia no toleraba mis alas. A veces me preguntaba si mi hijo no veía lo que ocurría. Si no notaba el frío, las miradas, los silencios cargados de reproches. Pero Alberto siempre parecía distraído, como si prefería no mirar demasiado para no tener que elegir entre su madre y su esposa. Y sin embargo, a pesar de todo, yo seguía feliz mientras pudiera estar con mis nietos. Sus risas eran bálsamo, su cariño era escudo. Nunca pensé que llegaría un día en que alguien me prohibiría abrazarlos. Nunca pensé que el amor pudiera tener barreras. La vida, sin embargo, siempre guarda sorpresas crueles. El incendio que vendría después no solo me marcaría la piel, también sería la excusa perfecta para que Claudia levantara un muro entre mis brazos y los niños. Un muro tan alto y tan doloroso que me obligaría a decidir si me rendía, o si luchaba por lo que más amaba. El día del incendio había empezado como cualquier otro, y quizá por eso dolió más. A veces pienso que si hubiera notado un mal presentimiento, una sombra, un presagio, me habría preparado. Pero no. Esa mañana desperté con el canto de los pájaros y con el aroma del café que yo misma preparaba. Abrí las ventanas de la cocina y dejé que entrara la luz. Me puse mi bata de algodón, me até el cabello con una peineta de concha que guardaba desde hacía años, y me senté frente a la mesa con mi libreta de apuntes, donde solía anotar recetas y recuerdos. Mientras bebía los primeros sorbos de café, pensé en Lucía y Gabriel. En la tarde, iba a ir por ellos a la escuela. Tenía planeado preparar su merienda favorita, buñuelos de viento con azúcar glass. Esa era mi manera de regalarles alegría. Ellos siempre decían que la casa de la abuela olía distinto, como si cada pared guardara cariño. Recordar esas palabras me arrancó una sonrisa. No sabía que, en pocas horas, ese mismo aroma se transformaría en humo y cenizas. La mañana transcurrió tranquila. Doblé ropa, regué las macetas de geranios que tenía en el balcón, hablé por teléfono con Carmen, mi hermana. Todo era normalidad, esa normalidad que damos por sentada y que, cuando se rompe, nos deja a la deriva. A eso de las 2 de la tarde, fui a la cocina. Puse aceite en una sartén para empezar a freír unas empanadas que dejaría listas para cuando los niños llegaran. Mientras el aceite se calentaba, sonó el teléfono. Era Sofía,
una vecina que siempre me llamaba para contarme chismes. Me entretuve hablando con ella. Y en ese descuido, ocurrió. Primero fue un olor fuerte, ácido, que subió hasta mi garganta y me hizo toser. Volteé y vi humo saliendo de la sartén. Corrí a la cocina y en cuestión de segundos las llamas habían subido como lenguas naranjas, lamiendo la campana de la estufa. ¡Dios mío! Grité, buscando una tapa, algo para sofocar el fuego. Pero el calor era insoportable. El humo me nublaba la vista y me hacía lagrimear. Tomé un trapo y lo lancé sobre la sartén, pero fue peor. El fuego lo devoró y se extendió hacia la cortina de la ventana. En un parpadeo, el humo negro llenaba la cocina y el fuego trepaba como una bestia hambrienta. Intenté correr hacia la puerta, pero el pasillo ya estaba cubierto por humo. Tosía, mis pulmones ardían. Cada respiración era como tragar brasas. La piel de mis brazos comenzó a arder, no solo por el calor, sino porque las chispas me alcanzaban como agujas encendidas. Recuerdo gritar, pero mi voz se ahogaba en la nube espesa. ¡Ayuda! ¡Socorro! Los minutos parecían eternos. El calor me doblaba las piernas, el aire escaseaba, sentí que iba a desmayarme. En ese instante, pensé en Lucía y Gabriel. Pensé, no puedo morir así, no puedo dejar de verlos crecer. Entonces escuché un estruendo. ¡Bomberos! ¡Aguante! Entre la nube gris apareció una figura con casco y máscara. Me sujetó por los hombros y gritó. Tranquila, señora. La sacamos. No recuerdo bien cómo me cargó, cómo me cubrió con una manta ignífuga. Solo recuerdo la sensación de que el mundo giraba mientras me sacaban al exterior. Cuando salí, el aire fresco golpeó mis pulmones como un cuchillo helado. Tosí, jadeé, mis piernas no me respondían. La multitud de vecinos se agolpaba en la calle. Algunos gritaban, otros lloraban. Yo me desplomé en el suelo, con la bata chamuscada y los brazos rojos, cubiertos de ampollas. «¡Está viva!», gritó alguien. Y entonces, el dolor llegó como una ola. Un dolor indescriptible, como si miles de agujas incandescentes me atravesaran la piel. Grité hasta quedarme sin voz. Me subieron a la ambulancia. Las sirenas ululaban y yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Escuchaba palabras sueltas, quemaduras graves, inhalación de humo, oxígeno. El mundo era una mezcla de pitidos, voces lejanas y un dolor que me consumía entera. En mi mente, solo repetía, no me dejes, Dios, no me dejes, aún quiero abrazar a mis nietos. En el hospital, las luces blancas me cegaban. Sentí que me cortaban la bata, que me colocaban tubos. Una enfermera decía, va a entrar a quirófano, prepárense. El tiempo se rompió. A veces despertaba, a veces caía en un sueño profundo. Recuerdo fragmentos, una máscara en mi cara, médicos hablando de injertos, el sonido metálico de instrumentos. Mi cuerpo era un campo de batalla. Pasaron horas, días, no lo sé. Cuando abrí los ojos con claridad, estaba en una cama, con los brazos y el cuello vendados, apenas podía moverme. El espejo tardó en llegar. Durante semanas, no me dejaron verlo. Me decían que me concentrara en recuperarme, que lo importante era que estaba viva. Pero yo sabía que había cambiado. Cada vez que alguien entraba a la habitación, veía la incomodidad en sus ojos. Un médico bajaba la mirada, una enfermera forzaba una sonrisa. Ese silencio decía más que cualquier diagnóstico. Una mañana, pedí que me dejaran ver mi reflejo. La enfermera dudó, pero al final colocó un pequeño espejo sobre la mesa. Cuando lo levanté con manos temblorosas, lo que vi me arrancó un grito desgarrador. La mujer que me miraba no era yo. Su piel estaba marcada por cicatrices rojas, el contorno de su rostro había cambiado. Los labios estaban rígidos, la nariz asimétrica, la frente cruzada por surcos. Solo los ojos seguían siendo míos, pero rodeados de una piel extraña, como si me hubieran robado la identidad. Solté el espejo, que cayó con un estrépito. «No», lloré, hundiendo el rostro en la almohada. «Esa no soy yo». La enfermera intentó calmarme. «Mercedes, está viva. Eso es lo más importante». «¿Viva para qué?», respondí entre sollozos. ¿Para dar miedo? ¿Para que mis nietos me rehuyan? En ese instante, comprendí que la lucha no era solo contra el fuego. Era contra la mirada de los demás. Los días siguientes fueron un mar de emociones. Había momentos en que me invadía la gratitud por seguir con vida. Pero la mayoría del tiempo sentía vergüenza, dolor, miedo.
Cada movimiento me recordaba que mi piel ya no era mía, que el espejo me había devuelto una extraña. Y, en el fondo de mi corazón, temía lo inevitable, que Claudia usara esas cicatrices como excusa para apartarme de mis nietos. Sabía que no tardaría en llegar ese golpe. Y aún así, no estaba preparada para la crueldad que vendría después. El día que me dieron el alta, sentí que cruzaba un umbral. El hospital, con su olor a desinfectante y sus paredes blancas, había sido un lugar duro, pero allí al menos recibía cuidados, allí nadie me juzgaba abiertamente. Fuera, en cambio, me esperaba la vida real, y la mirada de quienes ya no me reconocían como antes. Mi hijo Alberto fue a buscarme. Llegó con un ramo de flores y una sonrisa forzada. Mamá, ya estás mejor, ya vas a estar en casa. Yo lo miré, intentando leer en sus ojos algo más que compromiso. Lo abracé, o al menos lo intenté. Mis brazos aún rígidos apenas se alzaron para rodearlo. Él correspondió, pero con una incomodidad que no pasó desapercibida. Me dolió, pero me obligué a sonreír. En el coche, el silencio nos envolvía. Yo quería preguntarle por Lucía y Gabriel, quería saber si estaban ansiosos por verme. ¿Y los niños? Me atreví al fin. Alberto dudó. Están bien, mamá. Te van a ver, poco a poco. Ese poco a poco fue como un golpe seco en el estómago. Significaba que algo se interponía, y yo ya sabía que, Claudia. Cuando llegamos a la casa, los niños salieron corriendo. Lucía gritó, abuela, y Gabriel extendió sus brazos. Ese instante fue un destello de felicidad. Me incliné como pude, con los vendajes aún en brazos y cuello, dispuesta a recibirlos. Pero entonces ocurrió. Claudia apareció como una sombra, lo sujetó de los hombros y con voz fría dijo: No. No se acerquen. El silencio se hizo más pesado que nunca. Lucía me miró confundida, con los ojos vidriosos. Gabriel escondió su carita en el vestido de su madre. Yo me quedé con los brazos extendidos en el aire, vacíos, como ramas quemadas. ¿Qué haces, Claudia? Logré preguntar, con voz rota. No quiero que los niños se asusten, respondió ella sin titubear. No es bueno que te vean así. Alberto se quedó paralizado. No dijo nada, no me defendió. Esa cobardía me dolió tanto como la crueldad de Claudia. Me volví hacia él, esperando una palabra, un gesto, pero solo bajó la mirada. Los niños, confundidos, me miraban desde la distancia. Yo quise decirles que nada había cambiado, que debajo de mis cicatrices seguía siendo su abuela. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. Aquella fue la primera vez que me sentí expulsada de mi propio lugar en la familia. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Claudia imponía reglas sutiles pero firmes. Mamá, no es necesario que los recojas de la escuela. Mamá, mejor no los acuestes, yo me encargo. Mamá, siéntate, no te esfuerces, no te acerques. Cada frase era una barrera. Cada gesto me alejaba más de mis nietos. Lucía a veces intentaba escapar, venía corriendo a abrazarme en secreto. Pero Claudia la detenía con una mirada dura. Gabriel, cada vez más confundido, empezó a acercarse menos. La distancia que Claudia construía se convirtió en un muro. El rechazo no siempre se grita. A veces se instala en los silencios, en las puertas cerradas, en los niños que ya no se atreven a correr a tu regazo. Y eso fue lo que más me destrozó, el vacío de sus brazos, la ausencia de sus risas en mi falda. Por las noches lloraba en silencio. No quería que nadie me oyera, pero las lágrimas caían solas, quemándome más que el fuego. Me preguntaba una y otra vez, ¿soy un monstruo? ¿Es eso lo que ven en mí? Una tarde, no aguanté más. Al ver que Claudia se llevaba a los niños a la escuela, la enfrenté. Claudia, no puedes prohibirme abrazarlos. Soy su abuela. Ella me miró de arriba abajo, con frialdad. Eres su abuela, sí. Pero también eres una mujer llena de cicatrices. Ellos son pequeños, Mercedes. No quiero que crezcan con miedo. Sentí que me arrancaba el corazón con esas palabras. No respondí, porque la rabia me ahogaba. Me limité a apretar los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Alberto intentaba mediar, pero en realidad se mantenía al margen. Un día le pregunté, ¿de verdad piensas que mis nietos deben temerme? Él suspiró, sin mirarme. Mamá, entiéndelo. Claudia solo quiere protegerlos. Quizá cuando sean mayores. Esa frase fue un cuchillo. Quizá cuando sean mayores. ¿Acaso debía esperar años para que me devolvieran algo que siempre había sido mío?
Los vecinos también comenzaron a murmurar. Cuando salía a la tienda, sentía sus ojos clavados en mis cicatrices. Algunos se apartaban, otros susurraban entre dientes. Una mujer, creyendo que no la escuchaba, le dijo a otra: «Pobre, quedó desfigurada. Los niños seguro tendrán pesadillas». Cada palabra era un eco del veneno que Claudia sembraba. No solo me apartaba de mis nietos, me estaba borrando del mundo. Llegué a pensar en rendirme, en dejar de luchar, en aceptar que el incendio me había robado no solo la piel, sino también el derecho a ser abuela. Pero una tarde, mientras estaba sola en mi habitación, escuché risas en el patio. Lucía y Gabriel jugaban a la pelota. Yo me asomé por la ventana, y Lucía, al verme, me sonrió y levantó la mano en un saludo tímido. Ese gesto, tan pequeño, me devolvió la fuerza. Me dije: ellos no me temen. Ellos me aman. El miedo lo está sembrando su madre, no sus corazones. Y en ese instante tomé una decisión: no me dejaría borrar. Podrían apartarme, humillarme, llenarme de silencios, pero yo encontraría la manera de recuperar mi lugar. Porque las cicatrices que llevaba en la piel eran nada comparadas con el amor que llevaba en el alma. El corazón de una abuela no se rinde fácilmente. Por mucho que intentaran apartarme, yo sabía que Lucía y Gabriel no me habían olvidado. Sus miradas furtivas, sus sonrisas escondidas, los pasos apresurados cuando trataban de acercarse a mí, eran la prueba de que su amor seguía intacto. Y ese amor era mi escudo. Pasaron semanas en las que Claudia reforzaba su muro. Cada vez que los niños intentaban acercarse, ella los frenaba. Después juegan. Ahora no molesten a la abuela, vayan a su cuarto. Pero yo veía en sus ojos un miedo distinto, un miedo que no tenía que ver conmigo ni con mis cicatrices. Era miedo a perder control. Un día, la vida le dio una lección. Claudia organizó una reunión en casa con unas amigas. Quería mostrar su perfecta familia. Yo, como siempre, estaba relegada en un rincón, invisible. Lucía y Gabriel se sentaron conmigo, a escondidas, mientras las mujeres charlaban en la sala. Entonces ocurrió: Gabriel se atragantó con un pedazo de galleta. Se puso rojo, no podía respirar. Las amigas de Claudia gritaron, ella misma se paralizó, sin saber qué hacer. Fue Lucía quien corrió hacia mí y gritó: «Abuela, ayúdalo». No lo dudé. Me levanté, lo tomé en mis brazos y apliqué la maniobra de Heimlich. Con firmeza, presioné hasta que el pedazo salió disparado. Gabriel volvió a respirar, llorando y aferrándose a mi cuello. El silencio en la sala era absoluto. Todos habían visto cómo esa abuela llena de cicatrices había salvado a su nieto. Claudia intentó recomponerse. Yo iba a hacerlo, balbuceó. Pero nadie le creyó. Incluso sus amigas la miraban con incomodidad, mientras me miraban a mí con respeto. Gabriel no me soltaba. Me abrazaba con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Lucía también me abrazó, y juntas me envolvieron en un amor que ningún muro podía detener. Ese día, algo cambió. Claudia ya no podía sostener su discurso de que yo debía estar lejos de los niños. Ellos mismos la desobedecían. Cada vez que podía, Lucía venía a mi cuarto a charlar, a mostrarme sus dibujos. Gabriel corría a mis brazos sin miedo, sin dudas. Las cicatrices ya no eran un obstáculo, eran parte de mí, y ellos me aceptaban completa. Alberto, mi hijo, también empezó a abrir los ojos. Se dio cuenta de la injusticia que había permitido por tanto tiempo. Una noche se sentó conmigo y me dijo: «Perdóname, mamá. He sido cobarde. No debí dejar que Claudia te apartara de los niños». Yo lo miré en silencio. Mis lágrimas hablaban por mí. Claudia, en cambio, nunca aceptó del todo su derrota. Me evitaba, murmuraba, pero sabía que ya no podía luchar contra la evidencia. Yo seguía siendo parte esencial en la vida de mis nietos. Y la vida, con su manera de ajustar cuentas, terminó dándole una dosis de su propia medicina. Un mes después, ella tuvo un accidente doméstico, resbaló en la cocina y se fracturó una pierna. Durante semanas dependió de otros para todo. Fue entonces cuando entendió lo que significa necesitar apoyo y no recibirlo. Yo, a pesar de todo, la ayudé. Le llevé agua, le cociné, la cuidé en silencio. No porque ella lo mereciera, sino porque yo sabía que mi dignidad valía más que su rencor. Y creo que, en el fondo, esa generosidad la hizo reflexionar. Nunca lo admitió en voz alta, pero su mirada hacia mí cambió. Ya no era de desprecio, sino de reconocimiento. Con el tiempo,
mis nietos crecieron. Lucía, la mayor, me escribió una carta que aún guardo como un tesoro. Abuela, tus cicatrices son marcas de tu valentía. Para mí eres la persona más fuerte del mundo. Nunca olvides cuánto te amo. Gabriel, con su inocencia de niño, solía decir: Abuela, tus abrazos curan más que las medicinas. Esas frases borraron de golpe todo el veneno que Claudia había intentado sembrar. Hoy, cuando me miro al espejo, sigo viendo mis cicatrices. Son parte de mí, recordatorios del fuego que casi me consume. Pero ya no las veo como monstruosidades. Las veo como medallas, como pruebas de que sobreviví, de que resistí, de que incluso en medio del rechazo encontré la manera de ser amada. Si alguien escucha mi historia, quiero dejarles esta enseñanza. El verdadero horror no fueron las llamas del incendio, sino la crueldad de quienes me negaron amor. Pero incluso ese dolor se supera cuando el corazón se mantiene firme. Las cicatrices pueden asustar a algunos, pero para quienes de verdad te aman, son solo huellas de tu fuerza. Soy Mercedes Aguilar, la mujer que sobrevivió a un incendio, que quedó marcada por cicatrices, y que escuchó de su propia nuera la prohibición más cruel: no abraces a tus nietos. Pero aquí estoy, con los brazos abiertos, porque el amor de mis nietos nunca dejó de pertenecerme.